Muy bienvenidos a Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, el programa de la Universidad de Atacama, transmitido por UDA Televisión los sábados a las 11 de la mañana cada 15 días, en nuestra tercera temporada. Danos un like y síguenos, porque en este programa abordamos temas interesantísimos, temas contingentes que seducen el pensar. Acá estoy a mi lado con Daniela Guzmán, de la Universidad de Atacama, y Silvia Miramontes, en México, que se conectó con nosotros porque Daniela la invitó a través de la red en la cual ellas participan, que es la red de pensamiento crítico. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Hola Carmen, muchas gracias. Bueno, aprovecho de saludar a Silvia y sí, somos parte de la red latinoamericana de pensamiento en donde trabajamos pensamiento crítico, pero no tan solo eso, también otros temas que nos convocan y como te decía, muy agradecida de la oportunidad de poder conversar, de poder compartir este espacio con Silvia además. Entonces, muchas gracias. De nada, Daniela. Para nosotros en este programa es un gusto tener a personas como tú y como Silvia que quieran comentar acerca de los avances que han tenido en sus investigaciones, que quieran compartir con la gente del territorio de Atacama para que las conozcan, sepan quiénes son y qué personas estamos acá en la Universidad de Atacama. Y estamos pensando también en cómo mejorar el territorio, la educación y todos esos problemas que nos atañen tanto en Atacama como en Latinoamérica. Por eso es interesante y pertinente que esté acá Silvia también. Un gusto poder saludarles a ambas. Muchísimas gracias por la invitación. Daniela, qué gusto saludarte nuevamente, a distancia otra vez, porque como hemos trabajado hasta ahora desde hace tiempo. Sí, un gusto, Silvia, que estés también y que hayas querido participar desde allá tan lejos. Cuéntanos cómo está México, porque lo conocemos muy de cerca. Cuéntanos alguna cosa interesante que quieras compartir de la situación, cómo se está viviendo en México, lo educacional, lo que quieras tú compartir. Muchas gracias. Bueno, les cuento un poco del lugar donde yo vivo. Yo vivo en un lugar que se llama Zacatecas, que es una zona que se encuentra al norte del país. Es poco conocido, pero bueno, es un sitio colonial. Es un sitio en donde el clima es más bien desértico. Tenemos poca lluvia, a diferencia del sur del país, que es mucho más conocido, en donde con mucha frecuencia pues hay mucho más lluvia, hay pues áreas de la playa, hay sitios muy bonitos. Al sur es completamente diferente al norte. En el norte el clima es diferente, las personas son diferentes y bueno, noto como ustedes están todos abrigados allí y aquí en este momento pues no, está haciendo bastante calor, Pero bastante cuéntale, calor. Daniela, que acá también estamos Hace en el unos días norte, era, también es Acá también, desértico. bueno, acá también estamos en el norte, si bien yo soy de Concepción, del sur del país, eh, me vine hace 12 años atrás a armar vida acá a Copiapó, entonces también estamos acostumbrados a este clima desértico, frío por las mañanas, frío por las noches, pero también con unos espacios importantes de calor. No tanto como ustedes, porque estamos en invierno, pero sí tenemos algunos espacios de calor. Daniela, coméntanos aquí de tu viaje que vienes llegando. Me gustaría que comentaras algunas cosas importantes que viviste allá o cómo te hizo sentido volver a Copiapó. Cuéntanos Sí, algo. sí, mira, yo el 2020 me fui con comisión de estudios, que es una figura que se utiliza acá en la universidad para permitir y fomentar también la formación, el perfeccionamiento académico. Me fui a hacer mi doctorado a la Universidad de Salamanca, me fui con familia, con mis hijos, mi marido, nos fuimos todas a instalar allá. Y la verdad es que fue una experiencia difícil porque no tan solo tuve que adaptarme yo, tuve que también trabajar para que el resto de mi familia se adaptara o favorecer que ellos se adaptaran también.
pero absolutamente enriquecedor. Llegué a un espacio, a una universidad que tiene más de 800 años de trayectoria, por lo tanto tiene muchos espacios también para aprender, ¿no? Entonces, centros de investigación, grupos, núcleos, con los estudiantes, con los egresados también y egresadas. Entonces fue muy importante para mí poder formarme y poder reconocer también otras formas de generar conocimiento. Porque además me incorporé en un programa que no es directamente mi disciplina. Entonces eso también me permitió involucrarme en la interdisciplinariedad, que también es súper importante de desarrollar. Muy interesante, Daniela, Sí, porque piensa que las políticas educativas y también nuestro plan de desarrollo institucional establece un fuerte énfasis en la interdisciplina, en la posibilidad de que podamos conectarnos con grupos distintos. Entonces, tu experiencia y que hayas llegado ahora a Atacama, a la Universidad de Atacama, de donde fuiste, es enriquecedor, como lo mencionas tú. Entonces, qué bonito que ahora podamos compartir todo lo que tú aprendiste y lo podamos dejar como capacidad instalada acá en Sí. nuestra institución. Sí, claro, sí. porque finalmente uno puede apropiarse de los conceptos, pero otra cosa es verlo, cómo se hace en concreto en una universidad la interdisciplina, cómo se trabaja, ¿no? Y el Sí. verlo ya permite justamente encontrar algunas puertas como para poder avanzar también acá en la Universidad de Atacama. Claro. Y en México, cuéntanos, ¿cómo es eso de la interdisciplina? Antes de ¿Lo ir a México, trabajan? déjame, no, no, antes de que hablemos de México, Ah, y sí, yo también hice mi doctorado en Salamanca. Yo regresé, sí, 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 vaya coincidencia. Yo estuve hasta 2008, en 2008 regresé aquí a México. Estuve de 2003, de 2003 a 2008. 2008 recién regreso. Y bueno, desde entonces estoy aquí, pero sí es un lugar, Salamanca yo creo que es el lugar que más añoro, así de, qué bonito, la gente, el clima, A mí no El me costó tanto ambiente. adaptarme ahí, sí, 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 me fui con mis hijos muy chiquitos, muy, muy chiquitos, y bueno, regresaron un poco más grandes, pero sí, una experiencia maravillosa. Y efectivamente es un sitio en donde se respira cuestiones universitarias. Todo es, bueno, al ser una universidad tan antigua, sí que sales a las calles y todo es eso, impregnado de la universidad, de este ambiente, de esta idea de educación, que es algo que le agradezco yo mucho a la vida que me haya permitido tener esa oportunidad. qué Sí. linda Me querías... coincidencia. Sí, sí, vaya No lo habíamos coincidencia. hablado, claro. No lo No, habíamos hablado. no, no lo habíamos hablado. Y bueno, yo también estuve en un programa de doctorado interinstitucional y también era transversal a algunas disciplinas, entre ellas, bueno, la educación y la psicología, de la que yo soy, en la que yo me he formado, pero ellos tenían como un enfoque, pues, mucho más a la educación y fue algo muy agradable. Fue una estancia muy, muy agradable, las calles, la gente, el lugar, sí, aprendes muchas cosas. Sí. Ahora yo quisiera establecer el punto de encuentro en el sentido de haberse formado en otros lados, en Salamanca precisamente, qué linda coincidencia, pero ¿qué elementos de esa formación provocan que ustedes se reúnan asiduamente y hace bastantes años en esta red de pensamiento crítico que aborda otros temas relevantes? Me gustaría que mencionara eso antes de irnos a la pausa. Es una red en realidad de pensamiento en general, más que enfocado solo al pensamiento crítico, es una red latinoamericana de pensamiento y ahí abordamos precisamente cuestiones, bueno, en lo que yo he trabajado en esa red, sobre todo cuestiones relacionadas a la educación, que considero que es en lo que coincidimos Daniela y yo, que la educación es algo súper importante pues en toda Latinoamérica, porque es algo que merece la pena seguir fortaleciendo. Sí.
Quisiera agregar claro, tenemos varios puntos en común. Una, que somos académicas de universidades que también son universidades públicas y regionales en nuestros mismos lugares, ¿no? En nuestros mismos territorios. Por lo tanto, somos universidades que también necesitamos apoyarnos y colaborarnos mutuamente. Tenemos preocupaciones similares también en relación a la formación profesional, en relación a cómo justamente vamos trabajando esto de la interdisciplina. Silvia es psicóloga, yo soy trabajadora social, tenemos educadores, tenemos sociólogos en la red también, o sea, gente que se interesa y entiende que finalmente el trabajo interdisciplinario, más que trabajar o estar todos en una misma sintonía, es como que todos tenemos el mismo objeto de interés. Y finalmente, en relación a ese objeto de interés, es que vamos contribuyendo también desde nuestras disciplinas. Sí, sí. Y no solo interdisciplinario, sino transdisciplinario. Entonces, eso enriquece mucho, pues, el trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces, a partir de ese tema de la interdisciplina, del pensamiento, de lo que nos une en el devenir de querer ir aprendiendo, de querer ir sabiendo un poco más, observando, ser personas que somos muy observadoras, muy preocupadas de la educación, vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas. Síguenos por el canal de UDA Televisión, el canal de la Universidad de Atacama. En esta vuelta estuvimos conversando sobre pensamiento crítico, otros problemas generacionales, cómo lo hacemos en educación superior para poder incentivar a nuestros estudiantes a avanzar en estos procesos que ya ustedes vivieron y que yo también viví, que fue formarnos en otros lados, formarnos en interdisciplina, tener argumentos, intentar avanzar e insertarnos en otros medios, tener contacto cultural, etcétera. Coméntanos, ¿cuál es tu preocupación entonces, Daniela, una vez que llegas a tus aulas con tus estudiantes? ¿Con qué te encuentras ahí? Sí, mira, bueno, yo siempre he estado bien consciente del perfil de los estudiantes. Somos una universidad regional, somos la única universidad pública de acá de Atacama, por lo tanto, sé cuáles son más o menos el perfil de los estudiantes que ingresan, de los y las estudiantes que ingresan. Sin embargo, en esta vuelta, ¿no? Cuando yo regreso ahora a las aulas, me ha sucedido de que existe una brecha generacional mucho más grande. Entonces hay también una comunicación diferente con los y las estudiantes. Ellos son chicos de 20 años y yo ya estoy más grande que cuando inicié en la academia y que estaba, digamos, mucho más cercana al rango de edad de los estudiantes, de los y las estudiantes. Entonces eso también me ha generado que tenga que hacer unos esfuerzos importantes por entender cuáles son las motivaciones, cómo ellos quieren aprender, cómo van aprendiendo, qué es lo que les interesa aprender. A propósito también de un escenario bien incierto respecto a la formación profesional. Es decir, las competencias que nosotros estamos formando hoy día no necesariamente, no tenemos certeza que van a ser cotizadas o valoradas en el mercado laboral luego en unos años más. Entonces, finalmente, lo que se genera justamente es digamos, cierto grado de frustración al no tener certeza de que lo que estás formando y de los procesos que estás facilitando como académica están realmente orientadas a dar respuesta a la realidad compleja, a la realidad cambiante que tenemos actualmente. No sé, Silvia, si a ti te pasa algo así.
Sí, coincido completamente. Algo que ocurre también aquí en México, y bueno, y al igual que tú, yo empecé a dar clases hace algún tiempo, hace muchos años, más de 20, y al principio la diferencia que yo tenía con mis estudiantes era pues mucho menor. Actualmente ahora hasta la forma en la que ellos conversan entre ellos, pues me muestra esta diferencia generacional que existe. Pero no solo eso, sino también en sus intereses, en sus actitudes y como comentaban hace un momentito, en su motivación y en la trascendencia que ven en la educación superior en sí misma. Durante muchos años, al menos en mi generación, posiblemente en las suyas, en mi país, pues la educación superior era pues pensar en que te daba como un proyecto de vida. Estudiabas lo que quisieras estudiar porque esperabas que a eso te ibas a dedicar. Y actualmente eso no ocurre. Y sí, pues he notado que en los estudiantes esto les ha generado pues desinterés. Y bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero pues aquí pues en la universidad en la que yo trabajo, pues todavía como restos de lo de la pandemia. Muchas de las cosas que solían hacer antes de la pandemia, eh, pues eran diferentes. Ahora mismo no solamente hay falta de interés, sino también hay muchas más dificultades, por ejemplo, para procesos atencionales. Por ejemplo, les pides a los estudiantes que lean un texto largo y no les resulta fácil hacerlo, porque el tipo de textos que están acostumbrados más a leer, pues son textos más cortos, más breves, que es lo que pasa pues con las nuevas tecnologías, que es otra competencia que tenemos actualmente. Mucho de lo que pues yo he notado es que además pretenden como obtener esta información de forma más fácil, más rápida, y eso es diferente a como lo hacíamos nosotros pues cuando éramos estudiantes y cuando yo empecé la docencia. Entonces sí es algo que me ha obligado a ir cambiando, cambiando, cambiando y a veces eh, pues como que va más rápido de lo que yo alcanzo a lograr esos cambios. Claro. No sé Y si... te adiciono también el hecho de que nosotros hemos sido una generación que se formó bajo otro paradigma de educación, Sí, distinto. Entonces, sí, evidentemente, genera en nosotros también una tensión el tener que implementar un paradigma nuevo que finalmente nosotros, por mucho que racionalmente lo entendamos, no tenemos esa experiencia. Entonces, finalmente, como que hay una fuga de algunas expectativas incluso que vamos generando en nuestros y nuestras estudiantes, que sí. tienen más que Y ver de con el antiguo herramientas, paradigma. sí, pero no solamente del paradigma, sino incluso de las herramientas con las que contamos. Muchos, y eso he sabido de muchos lados, muchos profesores universitarios no nos formamos como en estas herramientas pedagógicas, sino que más bien nos formamos en una disciplina y a partir de esa disciplina, por diferentes circunstancias, empezamos a trabajar dentro de las universidades. Esas herramientas pedagógicas pues han sido pues obtenidas a partir de nuestra propia experiencia. Algunos profesores y profesoras, pues sí que se han formado en estas cuestiones pedagógicas, pero la gran mayoría, pues no tienen estas herramientas. Entonces, esto además para los jóvenes representa eh, pues cuestiones no solo de frustración, sino de aburrimiento, de desinterés, de falta de ganas a veces incluso pues de acercarse a las aulas y de trabajar dentro de ellas. Sí, claro. Nosotros acá en Atacama estamos viviendo una crisis, bueno, en el país en general, pero Atacama presenta las cifras más bajas en términos de educación y las pruebas estas estandarizadas que se aplican a los distintos niveles. Así lo demuestran. Eh, y evidentemente esa es una preocupación de cómo podemos ir avanzando en generar estas nuevas competencias bajo este nuevo paradigma, pero entendiendo también cuál es la realidad de nuestro contexto, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo se puede avanzar justamente en mejorar esa situación educacional? Yo quisiera agregar que
me parece que han puesto varios puntos interesantes en la discusión. Sin embargo, creo que la deconstrucción de los momentos de aula o de las formas por las cuales estamos acostumbrados a realizar la clase es la que se tiene que deconstruir. No es una solicitud como adecuarse al ritmo de la globalización, de la liquidez, de lo inmediatez, de lo rápido, sino que establecer claramente la vuelta a los valores pedagógicos de la formación en ética, en estética, en filosofía, en otros ámbitos, que forme a un ser humano integral. Entonces, lo que está irrumpiendo, yo creo, hoy en día, son estas formas de volver a aquello a través de la relevancia del género, la relevancia de las disidencias, la relevancia de la inclusión, la relevancia de los estados de ánimo. De hecho, creo que la Facultad de Jurídica tiene un equipo psicosocial bien fuerte y un programa que atiende este tipo de problemáticas. La Universidad de Atacama también en sí misma tiene un fuerte énfasis en inclusión, en diversidades. Entonces, creo que el trabajo, si bien es cierto, estamos haciendo un buen análisis en este caso de lo que nos sucede como académicas. Entonces, la certeza de las cuales tú mencionabas al comienzo, como no tenemos certeza de dónde vamos a impactar, creo que en la interdisciplina o en el proceso de generación de pensamiento y de todo lo que estamos haciendo, quizás no hay que prestarle tanta atención a la certeza para que se desarrollen estos nuevos momentos, estas nuevas posturas. Y estos nuevos intereses. Claro, o sea, finalmente en la actualidad hay un interés importante en las subjetividades, ¿no? Y en cómo esas subjetividades podemos generar una propuesta que permita avanzar en los procesos educativos, especialmente o específicamente en los que nosotros estamos inmersas, que es la educación superior. Y dentro de esa lógica de la subjetividad y de las diversidades es que nosotros y nosotras como académicas estamos también súper atentas a poder avanzar, ¿cierto? Y facilitar esos procesos. Excelente Sí, finalmente. puesta en marcha de los temas. Sí, Silvia, te escuchamos. Sí, finalmente es como la intención de la educación, al final poder construir sujetos integrales, o sea, pensar en esta parte subjetiva. El problema es que tampoco puedes dejar, que es lo que entiendo que tú sugerías, Carmen, dejar de lado esta parte de lo que se vive actualmente, o de esta parte pues más líquida, más, porque forma parte de la subjetividad de las personas con las que estamos trabajando. Son los nuevos Entonces, lenguajes. sí, es un nuevo lenguaje y es una nueva forma de ver el mundo que a nosotras, al menos en mi generación, nos ha costado mucho entender muchas cuestiones, más bien como sociales. Las artes, las humanidades, bueno, tantas cosas. Sí. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, el programa del sábado a las 11 de la mañana por UDA Televisión, el canal de la Universidad de Atacama. Acá estamos entonces con Daniela Guzmán. Daniela, cuéntanos tú desde tu red, o sea, desde tu participación en la red de pensamiento, al igual que Silvia, ¿de qué manera, como académicas, nosotras podemos intentar avanzar en esta proyección que hemos hecho hoy?
para cambiar un poco la realidad que muchas veces nos es incómoda o nos parece un poco lenta o aletargada o desmotivada, como decía Silvia. Cuéntenos cuáles son las propuestas o cómo lo visualizan ustedes. Sí, bueno, mira, desde la red justamente compartimos este diagnóstico. Somos universidades que tenemos características similares, somos públicas y regionales en nuestros países y eso nos permite conversar de manera fluida porque sabemos que tenemos más o menos los mismos desafíos. Y a propósito de eso, es que como red también hacemos alianzas no tan solo para favorecer el trabajo académico propiamente tal o investigativo, sino que también las oportunidades para nuestros y nuestras estudiantes. Pensamos que para una estudiante poder salir, poder plantearse en un contexto similar, ¿no?, con otros estudiantes de otros países, también es un motivador importante en su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, finalmente, la propuesta ahí es justamente generar este espacio, digamos, compartido con estas otras universidades latinoamericanas para poder pensar en estrategias que nos permitan avanzar y ir sorteando de mejor manera estos desafíos que, como bien nos dices, Carmen, nos incomodan a veces en términos de que no sabemos muy bien cómo abordarlos, ¿no? No sé, Silvia, ¿tú qué opinas? Sí, 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 desde la red también, bueno, hemos trabajado pues varias cosas, incluso hemos tenido algunos encuentros entre nuestros estudiantes, como compartiendo cachitos de clase, no clase, bueno, sí, clase, y eso ha ayudado mucho a la cuestión de la motivación. Como decías tú, sí, efectivamente viajar y ir a otros lugares es formativo y es enriquecedor, pero no siempre es posible. Sin embargo, en este momento y retomando el lenguaje que tienen los jóvenes y la forma de pensar que tienen en este momento, pues hemos también conseguido que entre ellos, con la doctora Sonia Betancourt, por ejemplo, hemos tenido algunos acercamientos de sus estudiantes con los míos y así, y han podido hacer pues trabajo en conjunto sobre desarrollo de varias ideas. Esto pues ha sido muy importante, no solamente en cuestiones de motivación, porque bueno, la motivación es algo que impulsa, pero el problema es no solo la motivación, sino que se pueda sostener esta cuestión del, de las ganas, del impulso de querer seguir haciendo cosas y seguir preguntándose cosas. Entonces, el hecho de que nuestras universidades sean tan similares y compartan cosas, pues les permite a los chicos y a las chicas darse cuenta que aquellas cosas que a ellos les preocupan, pues no son preocupaciones aisladas solo de ellos, sino que también se comparten en otras partes del Claro, mundo. Y eso claro. les permite sentirse identificados y darse cuenta que esta situación, al no ser solo propia de una región o de un lugar o de un momentito, sino de de otras personas más, pues también les da oportunidad de buscar otras soluciones o de buscar otros apoyos o de construir y generar nuevas ideas. Ujú. Y han sido experiencias muy ricas y muy relevantes. No sé si tú quieras comentar algo, Carmen, al respecto. Prefiero que Daniela continúe con la Yo, idea. Adelante, Daniela. Sí, no, Gracias, que yo Silvia. quería comentar que a propósito de lo que hablabas de diversificar un poquito las oportunidades de nuestros y nuestras estudiantes, también me parece importante reconocer que no todo tiene que estar dentro del aula. Los estudiantes sí, cuando vienen a la universidad también aprenden fuera de ella, en actividades extracurriculares. Y en eso, por ejemplo, nuestra universidad ha crecido mucho en términos de entregar una oferta, ¿no? Una oferta que aborde las artes, que aborde otros aspectos, otros saberes que también sí. son importantes de no abandonar. Porque muchas veces en esta Ujú. lógica de la competencia, ¿cierto? De formar en las competencias,
nos vamos mucho a los tecnicismos que son importantes porque finalmente es lo que van a hacer en la profesión. Sin embargo, hay otros elementos que también contribuyen a la formación y que a lo mejor hace mucho más sentido a esta generación que tiene acceso además a información que nosotros y nosotras no teníamos. ¿Te fijas? Entonces, Sí, claro, efectivamente. la motivación para asistir a una clase, a una cátedra, a una charla, a un seminario, es distinta cuando tienes la posibilidad de acceder a esa misma persona, por ejemplo, en YouTube, que tiene a lo mejor charlas y sus ideas desarrolladas desde ahí. Entonces, claramente, yo creo que una forma es poder sintonizar justamente con esta lógica de las tecnologías y de cómo las incorporamos a nuestro favor o a favor del aprendizaje para con nuestros y nuestras estudiantes. Sí, sí, efectivamente, pensar en nuevas formas de acercarnos a los jóvenes, nuevas formas de que interactúen entre ellos, no solamente con su disciplina en la que sea que se estén formando, sino de esta forma inter y transdisciplinar, como habíamos comentado, pero además algo que también creo que es súper importante que debemos pensar y que debemos construir de manera pues interinstitucional, pues son las formas de evaluación, que muchas veces y muchas de las cosas que a los chicos desmotivan también son pues esta cuestión de que la evaluación pues se considera algo pues más como punitivo, más como meritorio y pues si encontramos nuevas formas o construimos nuevas formas de poder no solamente transmitir el conocimiento, sino además poder pues valorar como qué tanto impacto ha tenido esa transmisión de conocimiento, qué tantas otras cosas nuevas pueden construir y qué tantas herramientas les permiten para la vida. Yo creo que eso es algo que pues es fundamental para poder Sí. cambiar poder ir más allá del paradigma que nosotros hemos tenido desde nuestra generación. Yo creo que ella dio una pista muy interesante que podemos seguir pensando, que es la evaluación. O sea, la evaluación formativa y la coevaluación de los estudiantes hacia el profesor y, y entender que la evaluación es un proceso de mejora continua, es una tarea enorme, es un desafío muy importante para la academia, para el profesorado, porque ya no es necesario evaluar como se evaluaba antes. Es importante conocer esas nuevas formas, las nuevas maneras de ser, de pensar, de devenir, de constituirse como sujetos para poder evaluar ese devenir y no un contenido. Entonces creo que en ese punto, acá en este programa, salió un elemento muy, muy importante, muy relevante, que es el que mencionó Silvia. No te preocupes, te esperamos. A ver. Así es que ya estamos llegando igual al final de nuestro encuentro. Sería importante que se despidan, que comenten cómo se van, con qué sabor se van y algún comentario para cerrar esta discusión que han tenido, que las felicito, me parece muy importante lo que dijeron. Podemos seguir conversándolo en otro momento, en otro programa. Así es que les dejo la palabra. Pues agradecerles nuevamente la invitación, la charla. La verdad es que me llevo pues muchas ideas nuevas, muchas cosas que debemos proponer y trabajar en la red, porque efectivamente eso es algo que desde la red podemos hacer muchas cosas, tanto de manera interinstitucional como dentro de nuestra propia institución. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y todo genial. Súper. Gracias Silvia, Daniela. Sí, bueno, yo también agradecer poder hacer estas reflexiones. Es bueno conversarlas, ¿no? A veces en la rutina académica muchas veces nos vamos Sí, sintiendo, nuestras emociones nos dicen justamente que algo no avanza de la manera en que queremos. Sin embargo, el poder ponerlo en palabras
también es una manera de abordarlo, ¿no? De pensarlo, de establecerlo y de generar como metas comunes que nos permitan avanzar para resolver estos nudos críticos que nos vamos encontrando en nuestra labor. Excelente, excelente, Daniela. Eso que también mencionaste me parece también nodal, el comunicar. ¿De qué forma estamos comunicando lo que estamos pensando, lo que conversamos con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, cómo nos sentimos? Sí. La comunicación es un elemento clave para poder avanzar en este cambio, en este proceso que también estamos viviendo, cómo se va transmutando todo, cambiando este paradigma, del cual somos parte. Sí. Claramente. Así que estamos llegando al final de Crisis Multisistémica. Muchas gracias, Daniela Guzmán. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.